Imagina una criatura con un cuerpo que recuerda al de una sepia, con ojos que salen de tallos como una extravagante diadema, aletas en la cola y un largo y delgado hocico que termina en una boca llena de dientes. O tal vez esto podría ser una garra. Sí, el monstruo de Thule está en acción. Definitivamente es una de esas criaturas extrañas que no te gustaría encontrarte mientras buceas en algún lugar, pero se extinguió hace 300 millones de años. Este extraño animal marino fue descubierto en la década de 1950 en Illinois y los científicos ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo sobre lo que realmente era. Algunos pensaban que era un vertebrado, es decir, animales con columna vertebral, como nosotros los humanos. Pero un equipo de investigadores de Japón estudió muchos fósiles del monstruo de Thule, utilizando tecnología avanzada de escaneo láser para examinarlos detalladamente en 3 dimensiones. Aún hay mucho que no entienden sobre el monstruo de Thule, pero lograron darse cuenta de que, después de todo, no tenía columna vertebral. El siguiente paso fue determinar qué tipo de invertebrado era. ¿Podría ser parecido a un vertebrado como una lanceta? ¿O estamos hablando de algo más cercano a caracoles y gusanos? También descubrieron que la criatura tenía segmentación en la zona de la cabeza que se extendía desde su cuerpo, y eso no es algo que tengan las criaturas óseas. Sin embargo, en los últimos años, algunos investigadores tuvieron la idea de que el monstruo de Thule podría estar relacionado con peces sin mandíbula, como las lampreas. Estos animales pertenecen al grupo más antiguo de vertebrados, superclase Cyclostomata, y no son agradables de ver. En el caso de las lampreas, no estamos hablando de animales extintos. Todavía están por ahí vagando por el océano y asustando a otros animales. O a ti, si las ves en las partes norte y oeste del océano Atlántico donde viven. Y han estado aquí desde hace muchísimo tiempo, incluso antes que los dinosaurios. Hace mucho tiempo, muchísimo antes de que los humanos existiéramos, había euriptéridos. Unas criaturas extrañas de un grupo que llamamos artrópodos, que incluye arañas, insectos y cangrejos. Pero los euriptéridos eran diferentes de todos los que hayas visto. Tenían una forma corporal similar a los de los cangrejos herradura, con muchos segmentos que componían su cuerpo. En lugar de patas, tenían apéndices especiales en la parte delantera que funcionaban como remos. Algunos incluso los llaman escorpiones gigantes, pero la mayoría de los euriptéridos eran en realidad bastante pequeños, excepto por este en particular, el ala de Haeckel, que era verdaderamente enorme. Podía crecer hasta alcanzar una impresionante longitud de unos 2,5 metros. Vaya, la próxima vez que veas un cangrejo correteando por la playa o una araña tejiendo su tela, recuerda que tenemos suerte de tener versiones menos temibles que sus antiguos parientes, que por cierto desaparecieron hace cientos de millones de años. Uf. Ahora bien, algunos euriptéridos eran depredadores bastante feroces. Nadaban rápidamente tras sus presas, persiguiéndolas en el agua. Otros eran más bien carroñeros, vivían en el fondo y se alimentaban de lo que pudieran encontrar en su camino. Tenían un gusto por las sobras, como una especie de equipo de limpieza de los antiguos océanos. A los euriptéridos les encantaba pasar su tiempo en ambientes de agua salobre. Es agua con más salinidad que el agua dulce, pero menos que el agua de mar. Imagina que estás flotando y de repente ves a este muchacho. No es una especie de nave espacial rara, y no lo verás flotando en el espacio, aunque ahí encajaría perfectamente, como una de esas criaturas extrañas de otro planeta que hay en las películas de ciencia ficción. En realidad lo verías flotando en el mar porque estamos hablando de un animal muy pequeño con ojos enormes llamado Dolocaris. Cada uno de sus globos oculares mide alrededor de 1/4 parte de la longitud total de su cuerpo. Eso es lo que les da ese aspecto espacial, como si pudieran vivir en uno de los océanos bajo la superficie donde buscamos vida, como Europa, una de las lunas de Júpiter, o Titán, la luna más grande de Saturno. Puedo imaginar criaturas como el Dolocaris dándonos una cálida bienvenida una vez que lleguemos a Marte también. El Dolocaris tenía una gran visión. Estaba siempre atento a cualquier movimiento de su entorno. Una vez que notaba algo, lanzaba sus apéndices espinosos hacia adelante. Al principio parecen herramientas para reparar artefactos, pero el Dolocaris los usaba para capturar artrópodos más pequeños. Lo curioso es que, aunque el Dolocaris tenía una visión excepcional, pasaba la mayor parte de su tiempo capturando presas en aguas más luminosas cerca de la superficie. Sin embargo, los científicos encontraron sus fósiles en capas de roca que suelen estar asociadas con entornos más oscuros, donde actualmente habitan animales como los crinoideos de aguas profundas y los calamares vampiro. Es desconcertante, pero una de las explicaciones sugiere que estas criaturas de aguas profundas vivían en aguas más someras en el pasado y más tarde terminaron en las profundidades a medida que la geografía de nuestro planeta cambiaba con el tiempo. Nadie sabía realmente qué era un Dolocaris.
Podría pertenecer a un grupo de artrópodos, y me parece que ahí es donde se encuentran la mayoría de las criaturas más extrañas del mundo. Algunos creen que podría estar relacionado con el camarón mantis, mientras que otros lo comparan con los crustáceos ciegos, similares a gusanos que habitan en oscuras cuevas submarinas. Y mira este gusano enorme que acecha bajo el arenoso fondo marino esperando con paciencia a que su próxima presa pase nadando. Estas criaturas antiguas eran como depredadores sigilosos perfectamente camuflados en sus guaridas arenosas. Y ahora, 20 millones de años después, los científicos han encontrado los restos de sus escondites ocultos. La madriguera que descubrieron, con forma de L, se encontró preservada en sedimentos antiguos en el fondo marino de Taiwán. Medía alrededor de 2 metros de longitud y solo 2,5 centímetros de ancho. Allí vivieron los ancestros de los modernos gusanos bobit. Los gusanos bobit han existido durante muchísimo tiempo. Pueden crecer desde unos pocos centímetros hasta alcanzar unos impresionantes 3 metros de largo. Una criatura bastante extraña dominaba los cielos al final de la era de los dinosaurios en América del Norte. La conocemos como Quetzalcoatlus y surcaba los cielos por encima de famosos dinosaurios como el tiranosaurio y el triceratops, demostrándoles quién era el verdadero dueño de los cielos. El Quetzalcoatlus pertenecía a un grupo de reptiles voladores llamados pterosaurios. Fueron algunos de los animales voladores más grandes que se conocen. Cuando pienses en el Quetzalcoatlus, imagina una criatura tan alta como una jirafa. Estos increíbles animales tenían cuellos largos, cuerpos pequeños, patas largas y alas que, en comparación con su tamaño, eran relativamente cortas. El más grande de su especie era gigantesco y ostentaba el título de ser la criatura voladora más enorme de todos los tiempos. Tenían cráneos largos y puntiagudos, mientras que algunos también presentaban crestas cortas en la parte posterior de la cabeza. Y durante mucho tiempo los investigadores estuvieron confundidos sobre cómo estos gigantescos pterosaurios cazaban para alimentarse. Al principio, algunos incluso creían que el Quetzalcoatlus y sus parientes eran como buitres gigantes que carroñaban los restos que encontraban a su alrededor. Llegaron a tal conclusión porque los fósiles del Quetzalcoatlus fueron descubiertos en el interior, lejos de la costa donde se encontraron otros grandes pterosaurios como el crestado Pteranodon. Aparte de eso, muchos pensaban que estos tipos eran expertos en volar a baja altura, lo que significa que merodeaban sobre sistemas de agua dulce cazando peces. Pero parece que estos enormes animales eran en realidad depredadores con excelentes habilidades de caza. No obstante, la técnica exacta que usaban para capturar a sus presas sigue siendo un misterio. Aquí tienes otro descubrimiento fascinante, un fósil específico, la evidencia más antigua de tejido muscular que se ha encontrado. Este fósil pertenece a un grupo de animales, los cnidarios, que incluye criaturas modernas como las medusas, los corales y las anémonas de mar. Y se ve tan asombroso y único, ¿verdad? Tiene haces de fibras dispuestas en un patrón simétrico cuádruple, similar a los que vemos en los cnidarios actuales. Esta disposición es diferente de cualquier otro fósil del período Ediacárico, hace 635 a 541 millones de años. Este fósil puede parecer extraño, pero nos ayuda a comprender la evolución del tejido muscular en los animales. Ellos, bueno, en realidad todos nosotros, obtuvieron nuevas opciones para descubrir distintas estrategias de alimentación y en general nuevas actividades que hacer gracias a los músculos. Y no es que los científicos suelan estudiar músculos fosilizados, más bien aprenden al respecto basándose en cómo se alimentan, se reproducen, se mueven y realizan otras actividades. Así que este genial fósil sugiere que los animales pueden haber tenido un origen más temprano de lo que pensábamos. Algo emocionante e inesperado surgió entre las rocas del Valle de Ica en Perú. Los huesos de una ballena muy antigua, Perucetus colossus, que vivió hace casi 40 millones de años. Al principio, nadie estaba impresionado porque los huesos que encontraron eran grandes y extraños, así que la gente pensó que solo estaban viendo enormes rocas. Eso también está genial, pero las cosas se pusieron mucho mejor cuando se dieron cuenta de que esos eran los restos de un animal antiguo muy grande que deambulaba por la costa del antiguo Perú. Además, probablemente fue la criatura más pesada que jamás haya existido. Lo siento, ballena azul. Sé que trabajaste mucho para llegar a la cima. La longitud de más de 30 metros y un peso de más de 200 toneladas te otorgaron el estatus del animal más grande de nuestro planeta. Pero parece que has mantenido el título lo suficiente. Es hora de entregarlo a nuestro próximo candidato. Y este sí que es gigante. Esta bestia oceánica probablemente medía menos que la ballena azul,
pero era más pesada, con un peso que podría oscilar entre 90 y 370 toneladas. Si el peso se acerca al número más alto, esto convertiría al Perucetus en el animal más grande conocido que haya vivido en la Tierra. Y parece que su peso era resultado de tener huesos extremadamente gruesos y densos. Puedes ver huesos similares hoy en día en manatíes o algunas otras ballenas primitivas. Los huesos densos son una gran herramienta para estos mamíferos marinos, ya que esta característica los hace pesados y les permite permanecer sumergidos la mayor parte del tiempo. Sin embargo, si su cuerpo fuera demasiado pesado, acabarían hundiéndose y gastarían demasiada energía para volver a la superficie. Por lo tanto, los mamíferos marinos necesitan tener suficientes tejidos ligeros, como músculos y grasa, que les ayuden a flotar en el agua sin gastar mucha energía. Lamentablemente, los científicos no tenían todo el esqueleto, lo cual dificulta determinar el tamaño del animal. Pero utilizaron la proporción de los huesos pesados con los tejidos más ligeros en otros mamíferos marinos para estimar el peso total de esta gigantesca ballena antigua. Hace aproximadamente 13 años, los expertos encontraron estos fósiles y pasaron la siguiente década liberando a la ballena de la roca. Su anatomía y su edad mostraron que era un primo del Basilosaurus, una ballena que tenía un largo hocico lleno de dientes afilados y un cuerpo estilizado similar al de una anguila. Aunque el Perucetus no fuera más grande que la ballena azul, seguía siendo un gigante que dominaba las profundidades del océano. A diferencia de las ballenas modernas, existe la posibilidad de que esta antigua criatura fuera un depredador que prefería cazar presas más grandes. Y esto también cambia cómo vemos la historia de las ballenas. Los científicos pensaban que estas magníficas criaturas se hicieron realmente grandes hace unos 5 millones de años, cuando comenzaron a comer muchos organismos pequeños. Pero aquí está la prueba de que las ballenas gigantes existieron incluso antes de eso. Sin embargo, todavía no está claro cómo esta ballena logró encontrar suficiente alimento para sostener su enorme cuerpo. Además, todavía es difícil determinar qué incluía en su dieta esta antigua criatura. Era bastante grande y no nadaba tan rápido, por lo que es posible que buscara alimento en aguas poco profundas. Entonces, probablemente comía crustáceos, almejas u otros pequeños animales que se escondían en la arena. Una teoría sugiere que era carroñera, lo que significa que devoraba los restos de todo lo que se cruzara en su camino. No es tan raro encontrar animales marinos en los desiertos. Muchas de estas regiones estuvieron cubiertas de agua. El Sahara en África es un ejemplo perfecto. Hace unos 50 a 100 millones de años no era un desierto árido, sino un cuerpo de agua salada poco profundo llamado Mar de Tetis Transahariano. El suelo ya no es húmedo allí, por supuesto, pero las personas que vivían en esa zona lo sabían porque solían encontrar caracolas antiguas por todo el desierto. El mar tenía una profundidad de unos 50 metros, suficiente para disfrutar de un buen nado. Algunos dirían que esta zona se asemejaba al Puerto Rico moderno, con mucho sol y aguas poco profundas. Los bosques de manglar eran comunes, así como los fondos marinos cubiertos de moluscos, como caracoles y almejas. El sedimento marino que quedó después de que el mar se secara está lleno de diferentes fósiles. Y los animales que vivían en ese antiguo mundo submarino no tenían un aspecto amigable. Además, eran mucho más grandes que sus parientes de los tiempos modernos, así que un humano de tamaño normal terminaría como un aperitivo, ni siquiera como una comida completa. Normalmente, cuando los animales viven en islas pequeñas, pueden volverse mucho más grandes que sus parientes del continente. A esto lo llamamos gigantismo insular, y sucede porque hay más recursos o menos depredadores en las islas. Quizás ocurrió lo mismo en la vía transahariana. Aunque no era una isla real, el agua entraba y salía, lo que creaba pequeños bolsillos de agua. Y las condiciones específicas en estos bolsillos tal vez ayudaban a que los animales crecieran más. Había serpientes marinas gigantes, bagres y peces que ya no existen hoy en día.
Unos de ellos, los picnodontiformes, tenían mandíbulas muy fuertes y las usaban para comer cosas duras e incluso aplastar caparazones. Sus dientes muestran que eran depredadores feroces, de los que otros animales tenían todas las razones para temer. Experimentaron algunos cambios en su dieta, similar a ciertos tipos de pirañas. Y la competencia para llegar a la cima de la cadena alimentaria no era un juego de niños, especialmente cuando había depredadores tan grandes como tiburones, cocodrilos y los antiguos parientes de los elefantes. El Sahara pasó por diferentes fases. Si pudieras usar una máquina del tiempo y echar un vistazo al desierto cálido más grande de la Tierra como era hace unos 6.000 años, no tendrías que luchar con arena y calor. Podrías dar un agradable paseo por un lugar verde y bastante exuberante. En el pasado, las personas que vivían en esa zona no dejaban dibujos en las paredes de las cuevas que mostraran camellos, dunas de arena y escorpiones, todas esas cosas que verías en el Sahara de hoy. En cambio, dibujaban cocodrilos. Esa es una evidencia más de que el Sahara solía tener mucha agua y plantas, lo suficiente como para sustentar a estos grandes y temibles animales. Hace alrededor de 3.000 millones de años, la Tierra podría haber estado cubierta mayormente de agua. Hoy en día, solo alrededor del 71% de su superficie es agua. Pero parece que nuestro planeta fue un mundo oceánico gigante, sin continentes en absoluto, solo algunas islas dispersas. Los científicos estudiaron rocas especiales en el occidente de Australia que se formaron en un lugar profundo bajo el océano llamado Sistema de Ventilación Hidrotermal. Para explicar esto mejor, es importante mencionar dos tipos comunes de oxígeno, O16 y O18. El O18 es más pesado porque tiene neutrones adicionales. El O16 se evapora del agua con mayor facilidad. Y al estudiar un antiguo fondo oceánico, los investigadores encontraron una gran cantidad de O18, más que en los océanos actuales. De esta manera, se dieron cuenta de que la Tierra antigua tenía menos tierra seca que la actual. Australia es un buen lugar para llevar a cabo estos estudios porque, hace mucho tiempo, también fue un sitio hermoso con grandes animales y exuberantes selvas tropicales. Pero a medida que el tiempo pasó, la Tierra se hizo más seca y se formaron más desiertos, como el Gran Desierto de Victoria. Las selvas tropicales permanecieron solo en los bordes del continente. Lo que ocurre con los desiertos alrededor del mundo se llama desertificación. Esto sucede cuando la tierra que es buena para cultivar se convierte en un desierto o algo similar. Nuestro planeta cambia con el tiempo, junto con su clima. Sin embargo, la desertificación también ocurre debido a actividades humanas como la minería, la agricultura y la construcción de ciudades. Y cuando la tierra se convierte en desierto, es un problema porque ya no puede sostener a personas y animales. La comida no crece allí. No hay suficiente agua limpia y los animales pierden sus hábitats. Para ayudar con este problema, hay un plan en el que muchos países acordaron. Decidieron trabajar con los agricultores para cuidar la tierra, reparar las zonas dañadas y gestionar mejor el agua. En resumen, hacer de nuestro planeta un lugar mejor para la vida. Objetos extraños y asombrosos son descubiertos con frecuencia, pero entender lo que nuestros antepasados hacían es bastante difícil, en especial cuando todo lo que tienes son algunas tazas oxidadas y dibujos en cuevas. No es sorprendente que incluso los expertos en batas de laboratorio a veces cometan errores. Pero no se trata solo de platos polvorientos y piedras enormes, a veces incluso hay humanos con cabezas grandes, así que toma tus herramientas para excavar y viajemos hacia tiempos antiguos para explorar sociedades increíbles que ni siquiera los científicos pueden explicar completamente. Cerdeña puede parecer idílica ahora, pero no voy a mentir, no me hubiera gustado visitarla hace 3.000 años. Se rumorea que gigantes terribles merodeaban por esta isla en aquel entonces. Incluso la gente mencionaba haber encontrado esqueletos humanos de más de 4 metros de altura allí, aunque nadie ha mostrado nada para comprobarlo. Pero las historias aún nos orillan a hacernos preguntas porque definitivamente se produjo alguna rareza allí.
En 1974 se encontraron más de 5.000 piezas de artefactos de piedra rotos en una parte de la isla llamada Monte de Brahma. Pero en lugar de ser exhibidos en un museo, fueron guardados en una bóveda subterránea durante aproximadamente 30 años. Suena un poco sospechoso, ¿no es así? Cuando finalmente fueron revelados en 2005, los científicos unieron las piezas y encontraron estatuas de 38 hombres gigantes, cada uno de casi 2,5 metros de altura. No tan altos como los esqueletos legendarios, pero aún así bastante grandes. Se cree que estas estatuas fueron hechas por el pueblo nurágico, el cual vivió en la isla hace mucho tiempo. Además de gigantescas estatuas, también construyeron más de 8.000 edificios de piedra masiva. Quizá los nurágicos no eran gigantes, pero definitivamente les gustaban las cosas grandes. A mí también, como un gran número de me gusta en nuestros videos. Eso sería bastante genial. Gracias si le diste me gusta y te suscribiste. Ahora volvamos al video. Tú y yo somos bastante inteligentes, pero podríamos no ser los humanos más brillantes de todos los tiempos. De hecho, podríamos ni siquiera ser la especie más inteligente. Desde 1913, algunos fósiles de cráneos encontrados en Sudáfrica han sugerido la existencia de un posible contendiente más inteligente llamado hombre de Boskop. Esta especie de aspecto humano podría haber vivido hace tan solo 10.000 años. Sus cráneos sugieren que tenían cabezas realmente grandes, lo que significa que sus cerebros podrían haber sido un 30% más grandes que los nuestros. Vaya, su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de alrededor de 149, lo que los colocaría en el 0.05% de las personas más inteligentes de hoy. Pero si un genio de Boskop era mucho más inteligente, ¿por qué ellos no están presentes ahora y nosotros sí? Bueno, más grande no siempre significa mejor, ya sabes. Nuestros cerebros son mucho más grandes que los de nuestros parientes simios, principalmente en la corteza prefrontal. Esta parte ayuda con tareas de alto nivel como tomar decisiones, recordar cosas a corto plazo y tener conciencia de nosotros mismos. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentidos y movimientos realmente no han crecido mucho. Entonces quizá los Boskop pasaron demasiado tiempo reflexionando sobre el pasado en lugar de hacer cosas prácticas como cazar. Pero todo esto es solo especulación. Realmente no sabemos qué le sucedió a estos listos primos nuestros. Algunas personas incluso argumentan que los Boskop no eran diferentes a nosotros, siendo las partes de los cráneos la única evidencia. La selva es enorme. ¿Sabías que el bosque lluvioso del Amazonas alberga aproximadamente al 30% de todas las especies de plantas y animales del mundo? Eso es impresionante. Sin embargo, la historia de una especie nativa, los humanos, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El misterioso pueblo Kasarabe vivió aquí durante cientos de años y luego desapareció alrededor del año 1400 después de Cristo. La gente pensaba que en la Amazonia solo había unas pocas tribus dispersas, pero recientemente descubrimos unas grandes y extrañas formas en el suelo llamadas geoglifos. Estos pueden parecer simples zanjas poco profundas, pero en realidad son los restos de una vasta civilización que se extendía sobre casi 13.000 kilómetros cuadrados e incluye alrededor de 450 marcas, algunas de hasta casi 400 metros de ancho. ¡Eso es una locura! Probablemente contenían edificios ceremoniales y podrían haber albergado hasta 1 millón de personas hace tan solo 550 años. Gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR, que utiliza un láser seguro para mapear el bosque sin dañarlo, podemos explorar más a fondo. En 2019, algunos escaneos mostraron kilómetros de caminos elevados y senderos, e incluso pirámides de más de 21 metros de altura. Encontraron 26 asentamientos separados, 2 de los cuales tenían al menos 250 acres cada uno. Vaya, eso equivale a cerca de 330 campos de fútbol. No se sabe con certeza qué sucedió con el pueblo Kasarabe. Tal vez los conquistadores europeos los expulsaron del lugar. Quizá la civilización antigua más desconcertante es una de la que nunca hemos encontrado rastros. Sí, estoy hablando de la Atlántida, la gran ciudad que supuestamente se hundió en el océano. Las primeras menciones de la Atlántida provienen del antiguo filósofo griego Platón, quien habló de una gran ciudad cerca del estrecho de Gibraltar. Pero durante siglos todos simplemente pensaron que Platón inventó la Atlántida como una versión perfecta de su propia Atenas. Entonces, ¿por qué unos 12.000 años después de que supuestamente desapareció, todavía nos preguntamos si puede ser real? Bueno, en el siglo XIX, el congresista estadounidense Ignatius Donnelly escribió un libro en el que proporcionaba 13 razones por las que consideraba que la Atlántida era más que solo un mito.
Entonces, en 1965, algunas personas pensaron que realmente habían encontrado la Atlántida cuando descubrieron la estructura de Richat, una enorme cúpula de 40 kilómetros de ancho en Mauritania, África. Es tan grande que solo puedes verla completa desde el espacio. 2 astronautas que sobrevolaban el desierto del Sahara vieron este gigantesco ojo mirándolos fijamente y pensaron que habían hecho el descubrimiento de su vida. Lamentablemente no hay evidencia sólida que vincule esta estructura con la Atlántida. Se cree que se formó debido a la actividad volcánica hace unos 100 millones de años, pero sí parece sospechoso, ¿no es así? Aún así, no estamos cerca de conocer la verdad. Imagina retroceder hasta alrededor del año 3300 a.C. y encontrarte en el sur de Asia. Bienvenido a la civilización Harappa. Estas personas estaban muy adelantadas a su tiempo. Tenían ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro con casas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje sofisticados e incluso baños públicos. Este sitio podría haber albergado a más de 5 millones de personas, convirtiéndolo en una de las regiones más densamente pobladas de la época. También inventaron un sistema de pesos estandarizados que resultó increíblemente útil para los comerciantes. Y vaya que comerciaron. Estas personas tenían conexiones que se extendían hasta el Medio Oriente gracias a sus grandes habilidades en metalurgia. Incluso tenían una forma de marcaje antigua. Los sellos se utilizaban para estampar arcilla en las mercancías de comercio. A pesar de ser tan avanzada con una próspera vida urbana, hay un montón de misterio que envuelve su idioma y escritura. Tenemos fragmentos de su escritura, pero nadie los ha descifrado aún, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionaba su sociedad. Parece que no ostentaban su estatus social tanto como otras civilizaciones. No había palacios grandiosos o monumentos masivos. En cambio, sus edificios más grandes podrían haber sido graneros. Definitivamente eran prácticos. Lamentablemente, todas las cosas buenas llegan a su fin. Alrededor del año 1800 a.C., esta bulliciosa civilización comenzó a decaer, probablemente debido a cambios en los patrones fluviales. A medida que el entorno cambiaba, los Harappa recogieron sus pertenencias y se trasladaron a tierras más hospitalarias. ¿Alguna vez has oído hablar del Minotauro? La bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que cazaba a valientes viajeros en un enorme laberinto. Bueno, esto no era solo un antiguo cuento, era uno de los dramas más populares del mundo antiguo, y se inspiró en este lugar, la isla de Creta. Los minoicos vivieron aquí durante la Edad de Bronce. Tenían palacios impresionantes, frescos increíbles y una cultura tan rica que aún hoy fascina a los historiadores. Construyeron lugares como Knossos, que era muy complejo con edificios de varios pisos y pasillos elaborados que podrían haber inspirado el mito del laberinto. Su ingeniería estaba tan adelantada a su tiempo que incluso sus sistemas de drenaje eran más avanzados que muchos de los que tenemos hoy. Déjame saber en los comentarios cuál de estas historias te pareció más fascinante y gracias por ver. Estamos en Siberia. Hace tanto frío que las ráfagas de viento helado te queman la cara. Toda esa nieve blanca parece cegarte. Este lugar se parece a la Antártida por el permafrost. Recientemente, un grupo de científicos investigó uno de los ríos locales. Con la ayuda de una plataforma de perforación, extrajeron varias muestras del suelo congelado. Los científicos se sorprendieron al encontrar criaturas vivas dentro del hielo. Más tarde, en el laboratorio, se dieron cuenta de que eran organismos multicelulares microscópicos, conocidos como rotíferos deloideos. Estas criaturas parecían pequeños gusanos. Los investigadores sabían que estos gusanos podían vivir en condiciones de congelación hasta 10 años. Pero la edad de los rotíferos encontrados en el hielo era de unos 24.000 años. Y tras descongelarse, empezaron a reproducirse como si hubieran estado durmiendo durante varias horas y no miles de años. Otros análisis demostraron que estos organismos podían permanecer congelados durante cientos de miles de años. Estos podrían haber vivido durante la época en la que la gente aún no había inventado la rueda. Y este no es su único superpoder. Los rotíferos deloideos se encuentran entre los animales más resistentes a la radioactividad de la Tierra. Pueden sobrevivir en lugares donde no hay oxígeno ni agua. También pueden mantenerse vivos en zonas con alta acidez. Y pueden vivir sin comida ni agua durante mucho tiempo. Por cierto, estas no son las únicas criaturas conocidas por vivir miles de años. Algunos tipos de musgo y algunos microorganismos también son casi inmortales. Los nematodos, también llamados gusanos redondos, son algunas de las variedades de gusanos más adaptables del mundo. Imagina la Torre Eiffel, erguida y orgullosa.
Y ahora hagámosla 10 veces más alta y situémosla bajo tierra, exactamente a esta profundidad, muchos miles de metros bajo la superficie. Los científicos descubrieron a estas criaturas. No hay luz solar y casi no hay aire en este lugar. Y como está mucho más cerca del núcleo de la Tierra que de la superficie de nuestro planeta, la temperatura aquí es más alta que en medio del desierto más caliente. Millones de toneladas de tierra por encima crean una presión delirante. Todo esto no pudo impedir que la vida se desarrollara aquí. Cuando las lombrices se quedan sin aire, comida o cuando la temperatura es demasiado alta, entran en un estado único de estasis o hibernación profunda. En este modo, el metabolismo de los gusanos se ralentiza y casi todos los procesos de su cuerpo se detienen. Las criaturas pueden dormir durante mucho tiempo y solo se despiertan cuando el entorno se vuelve más habitable. Por cierto, no hace falta ir tan profundo bajo tierra para encontrarlas. Los nematodos se encuentran en todo el mundo. Pueden vivir en aguas termales, en desiertos, en lo alto de las montañas, entre los duros hielos de la Antártida o en el interior de los animales y los seres humanos. Nuestras siguientes criaturas invulnerables son los tardígrados, también conocidos como osos de agua. Son invertebrados microscópicos de 8 patas estrechamente relacionados con los artrópodos. Es imposible verlos a simple vista. Pero un microscopio convencional te permitirá observarlos en detalle. Parecen osos minúsculos. Se les llama osos de agua porque necesitan una fina capa de agua alrededor de su cuerpo en todo momento. Es necesaria para evitar la deshidratación. Los tardígrados se han encontrado en todo tipo de entornos, desde las profundidades del océano hasta las dunas de arena. Son increíblemente robustos gracias a la estructura única de su organismo. Sí, parecen blandos, pero su cuerpo está cubierto por una dura cutícula. Este revestimiento se parece a los exoesqueletos de los saltamontes, las mantis y muchos otros insectos. Los osos de agua se desprenden de su vieja capa de cutícula cuando necesitan crecer. Cada una de sus 8 patas tiene de 4 a 6 garras, lo que les ayuda a aferrarse a cualquier superficie. Los osos pueden sobrevivir a una temperatura casi 3 veces más fría que la del hielo de la Antártida. Y el calor tampoco les perjudica. Se ha demostrado que sobreviven a la temperatura que hace hervir el agua. Además, los osos de agua no le temen a la radiación ni a la alta presión. En las profundidades del océano, la presión puede destruir las aleaciones de los metales más resistentes, pero estas criaturas pueden soportar presiones 6 veces mayores. Pero lo más genial es que pueden vivir en el vacío del espacio. Nuestro planeta tiene un campo magnético. Este es un escudo que nos resguarda de la radiación solar. Los tardígrados no necesitan esta protección. Pueden ir a la órbita cercana a la Tierra y volver ilesos. Todo gracias a una proteína que protege su ADN de la radiación ionizante. Y como otros organismos inmortales, los osos de agua pueden caer en estado de criptobiosis. Los tardígrados meten la cabeza y las patas dentro de su cuerpo y se quedan dormidos. Si las condiciones del entorno sugieren que se congelen, se sequen o experimenten una falta de oxígeno, permanecerán en esta forma de barril hasta que la situación mejore. Así que esos son organismos y microbios microscópicos que solo pueden verse a través de un microscopio. Pero, ¿qué tal algo más grande? Conoce a los Zophrinae. Viven en el suroeste de Estados Unidos y en México. Estos insectos no pueden sobrevivir a las altas temperaturas, vivir sin oxígeno o en condiciones de mayor radiación. Pero sus caparazones son tan resistentes que solo pueden ser perforados con un taladro o un martillo. Sus duraderos exoesqueletos están hechos de una sustancia especial, la quitina. También se puede encontrar en la armadura de los cangrejos o los camarones, y aún así, la quitina de Zophrinae es tan duradera que permite a esta criatura resistir el impacto de un carro moviéndose a gran velocidad. En momentos de peligro pueden esconder sus bigotes y sus fuertes patas en huecos especiales del caparazón. Otros animales no pueden morder a través de la armadura, así que escupen al escarabajo y se van a buscar el almuerzo a otro lugar. En cuanto desaparece el peligro, el bicho vuelve a estirar las patas y sigue con sus asuntos. Además, la armadura salva a los escarabajos de la deshidratación, lo que resulta muy útil en las zonas calurosas de México y el suroeste de Estados Unidos. Dentro del exoesqueleto pueden almacenar humedad. En otras palabras, estos bichos pueden absorber agua siempre que la encuentren y transportar este líquido a su interior. Las siguientes criaturas son increíblemente frágiles, pero saben cómo sobrevivir en lugares donde casi ningún otro animal puede hacerlo. Vamos al sureste de Rumanía, cerca del Mar Negro. Aquí, en una amplia llanura desolada, se puede notar un pozo. Se trata de una mina que conduce a las profundidades del subsuelo. El aire en la superficie de nuestro planeta suele contener alrededor de un 20% de oxígeno, pero en la mina solo tiene un 10%.
Dentro de la cueva, el aire también tiene un mayor contenido de ácido sulfídrico y dióxido de carbono. La gente no puede respirar ahí sin un tanque de oxígeno. Probablemente podemos decir que el agua y el aire están envenenados ahí. Casi ningún animal podría sobrevivir aquí. Sin embargo, se han encontrado 48 especies de organismos vivos en esta cueva. 33 de ellas son especies recién descubiertas. Y no son solo microbios o bacterias que no pueden verse sin un microscopio. Aquí vive algo más grande. Extraños caracoles blancos se arrastran por las paredes de las minas. Camarones transparentes y un montón de sanguijuelas de tipo desconocido nadan en el agua. 100 pies blancos con enormes bigotes y espeluznantes arañas blancas corren por el suelo. Y todos ellos han crecido aquí durante casi 5 millones de años. Es posible que veas un escorpión de agua y otra especie no identificada de este animal. No se parece a sus parientes que viven en arenas calientes o en bosques tropicales. Ningún ser vivo aquí tiene un aspecto ordinario. Todos los animales son blancos o transparentes. No tienen ojos, pero están equipados con largas patas y bigotes antenas que les ayudan a navegar en este espacio oscuro. Cuanto más te adentras en la cueva, menos oxígeno contiene el aire. Pero el número de organismos vivos aumenta. El aire está lleno de metano y dióxido de carbono. Todos los habitantes de esta cueva no han visto nunca la luz del sol, ni salido de la oscuridad. Parece imposible sobrevivir en tales condiciones, donde las plantas no producen oxígeno. La respuesta a la pregunta sobre su supervivencia se esconde en un pequeño lago. La superficie del agua está cubierta de una extraña espuma. Si se observa con atención, se puede ver que esta sustancia blanca está viva. Se asemeja a un papel suave y húmedo que es fácil de romper. Esta cosa son miles de millones de organismos vivos, bacterias llamadas autótrofas. Hay mucho más dióxido de carbono en la cueva que en el exterior. Y estas bacterias, como las plantas, lo absorben, pero no lo hacen con la ayuda de la fotosíntesis, lo que significa que no necesitan la luz del sol, usan el agua para la quimiosíntesis. Lo que estos microorganismos segregan es alimento para otras bacterias, y estas son alimento para criaturas más grandes. Aquí existe un ciclo alimentario único que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. ¡Qué gracioso! Bueno, todo es gracioso cuando eres una hiena gigante, Pachacrucuta. Si quieres suponer cómo eran los animales de la antigüedad, imagínatelos mucho más grandes, con enormes y afilados dientes y... Espera, como si eso no fuera suficiente. Sí, había que ser una bestia poderosa para sobrevivir en esos tiempos, cuando todo lo que te rodeaba era como 5XL. Esta hiena medía hasta 1 metro de altura con un peso de 180 kilogramos. Eso es el tamaño de un león moderno y unas 3 veces más grande que la hiena actual. La antigua hiena tenía las patas más cortas, lo cual también es la razón por la que muchas criaturas prehistóricas se extinguieron. Con el tiempo se quedaron sin comida, pero no podían correr lo suficientemente rápido o el tiempo necesario para atrapar a sus presas. Además, no eran capaces de escapar con la velocidad requerida si había algún sujeto más grande cerca. Las hienas antiguas y modernas tienen hábitos bastante similares. Su dieta, carne, carne y carne. De hecho, las dos prefieren robar la comida a otros depredadores, normalmente más pequeños, en lugar de salir a cazar por su cuenta. Y, por supuesto, ambas están siempre sonriendo a todo el mundo que las rodea. ¡Whisky! De alguna forma siempre te imaginas a los tiburones como esos animales marinos a los que debemos temer, ¿verdad? Las ballenas no, la mayoría de las veces son bondadosas. Se comen el plancton, expulsan el agua por ese agujero que tienen en la espalda y esas cosas. Y por supuesto, pueden volverse un poco torpes de vez en cuando y volcar un barco. De todos modos, no les interesa mucho cazar humanos. Bueno, si todos viviéramos en la época de esta ballena, Leviatán, de 15 metros y 50 toneladas, a la que me gusta llamar dientín, digamos que ir a la playa no sería lo mismo. La bestia pesaba como 6 elefantes y era más larga que un camión. Ah, sí, y sobre aquel apodo, este animal tenía unos dientes más largos que la palma de tu mano y un instinto de caza bastante refinado, por lo que iba detrás de todos los animales marinos, incluidas otras ballenas también. Su único rival era el propio megalodón, el tiburón más grande y temible que haya existido en nuestro planeta. Está bien, claro, esta lista está llena de animales gigantes y peligrosos con dientes muy afilados que ciertamente te alivia que se hayan extinguido, pero aquí también hay algún pariente cercano de un ancestro humano. Hola, ¿primo lejano? Paranthropus. Así es, nuestro primo P tenía un cerebro grande, bueno, al menos para aquellos tiempos, y buenos reflejos, por lo que podía defenderse de algunas criaturas de mayor tamaño y menos inteligentes que estuvieran tras él. Se alimentaban principalmente de plantas, raíces, nueces, frutos blandos, hojas frescas, probablemente insectos y semillas.
Medían cerca de 1,5 metros de altura y pesaban 70 kilogramos. No son tan grandes comparados con otros mamíferos prehistóricos, pero sí lo suficiente como para sobrevivir a esos tiempos difíciles. Así se hace, P. El siguiente, sí, estoy muy contento de que estas cosas se hayan extinguido, es un mamífero prehistórico, Gorgonopsia. Eran algo entre mamíferos y reptiles con, por supuesto, unos dientes muy grandes de 13 centímetros en forma de sable, un cráneo de 45 centímetros de largo y el tamaño de un oso moderno. En sus inicios, estos chicos eran realmente pequeños, no más grandes que un perro. Después de un tiempo, la evolución hizo lo suyo y los convirtió en los mayores carnívoros de su época, que fue hace unos 250 millones de años. Yo no estaba por aquí. Los científicos aún no saben si tenían piel clara, pelaje o escamas, pero sí tienen la certeza de que estas bestias tenían las patas traseras largas en comparación con el resto del cuerpo, lo que significa que podían correr más rápido que muchos animales de aquella época. El Andrewsarchus, o Andy, como yo le llamo, es todo lo que se atribuía a los depredadores actuales, como los tigres, los lobos o las hienas. Solo que en una versión un poco más intimidante, por supuesto, con dientes extremadamente afilados. ¿Quién iba a pensar que el mayor mamífero carnívoro que ha existido formó parte de la familia de la que proceden los cerdos, los camellos y los antílopes? Tenía el tamaño de un bisonte moderno, con un peso de al menos media tonelada. Andy no era exigente con el menú, así que iba detrás de la mayoría de los otros animales que vivían en esa época, hace unos 40 millones de años. Parece que los tiempos antiguos eran aquellos en los que los tigres u otros depredadores temían a los cerdos, a diferencia de lo que ocurre hoy en día. Sí, mejor aléjense, el cerdo Terminator o entilodón está en camino. De acuerdo, las investigaciones en realidad demostraron que se parecían más a los hipopótamos, a las ballenas y a su primo Andy, pero ese apodo ya está ocupado, así que no podemos volver atrás. Estos primeros cerdos no eran más grandes que los actuales, pero con el tiempo crecieron hasta alcanzar el tamaño de una vaca. También tenían el hocico corto, pero un par de millones de años más tarde, la evolución decidió que eso no era lo suficientemente aterrador e hizo sus mandíbulas inferior y superior mucho más largas. Ah, y tenían un juego de caninos aún más afilados. Una edición especial de cómo asustar a tus rivales. ¡Qué alivio! Finalmente un mamífero antiguo al que no tenemos que temer. Bueno, al menos si no estamos en su camino, porque si este gigante accidentalmente te pisa... ¡Uf! Pero al menos su menú consistía en plantas, así que estaríamos a salvo en cierta medida. Permíteme presentarte al gentil gigante, la bestia del trueno, Brontotheridae. Tenía un cuerno nasal bastante fuerte, pesaba 3 toneladas y medía 5 metros de largo, es decir, más grande que un rinoceronte moderno. El tamaño, por desgracia, no le ayudó mucho. Andy siempre estaba acechándolo y atacándolo, tanto a él como a sus compañeros. Ese Andy. En esta lista no puede faltar el amenazante gato de dientes de sable. Cerca de 1,2 metros de largo, 45 kilogramos, ágil y completamente capaz de cazar en manadas coordinadas. Pero ya conoces a los felinos, les gusta presumir de las capturas que han conseguido por su cuenta. Y esa es nuestra Megan Thereon. Podías encontrarla a ella y a sus compañeros por todo el mundo, en Europa, Asia, Norteamérica y África. Actualmente pensamos que todos los grandes gatos corren detrás de sus presas, pero Megan no estaba hecha para la velocidad ni perseguía animales como otros felinos. Ella prefería esperar a que la presa se acercara. Elegía un buen lugar, se subía a algún árbol alto, se escondía y simplemente se relajaba. Después de un rato, algunos inocentes herbívoros irían ahí para beber un poco de agua y... ¡pum! ¡Sorpresa! Megan está abajo. Su estilo de caza era algo que podemos ver en los leopardos de hoy en día. Los dientes eran su principal arma, así que hay que tener cuidado con esos grandes caninos superiores. Ah, finalmente un nombre que puedo pronunciar más fácilmente para no tener que inventar el mío. El gigante oso de cara corta. Esta bestia podía correr hasta 65 kilómetros por hora. Después de acorralar a su presa, el animal se levantaba hasta alcanzar su máxima estatura de 4 metros, para que la pobre criatura supiera que nada bueno estaba por venir. Los osos de las cavernas usualmente prefieren las verduras, pero en lo que se refiere a este animal, no. La carne es mucho mejor para él. Le gustaba cazar y recolectar lo que otros depredadores dejaban atrás. Además, por lo que se sabe, aparentemente nadie le preguntaba nunca a este oso de cara corta: «Oye, ¿por qué la cara larga?» Leo, el león prehistórico, Thylacoleo. Cielo, suena como un medicamento. En fin, 1,5 metros de largo, 90 kilogramos de peso, mandíbulas increíblemente fuertes, dientes afilados, garras largas y retráctiles, cuerpo musculoso. Oye, ¿soy yo? Bueno, en verdad no. También tenía una cola sorprendentemente poderosa.
En realidad, Leo viene de la tierra de allá abajo donde vivían los canguros ancestrales, y estos también tenían colas bastante fuertes para equilibrarse. Muy bien, hablando de canguros, aquí hay una pequeña sorpresa. Las raíces de Leo. Se podría pensar que los canguros, los koalas y los wombats gigantes estaban ahí solo para vivir una vida feliz hasta que se convirtieran en el desayuno de alguien. Pero su familia, de alguna manera, crió un animal que se parecía a un tigre de dientes de sable, pero con una dentadura más grande. Sí, Leo. Qué manera de romper los estereotipos. Leo estaba en la cima de la cadena alimenticia en sus tiempos, aunque tenía un rival bastante fuerte. Un lagarto monitor gigante, Megalania. O incluso algún cocodrilo de gran tamaño, Quincana. Bueno, muévanse chicos, este no es un video sobre reptiles. Esperen su turno. Edad prehistórica. Los dinosaurios dominan toda la región, haciendo un desastre, mientras que otros animales tiemblan de miedo y se esconden de ellos. Oigan, no tan rápido, dinos. Está el señor R. Repenomamus, un misterioso mamífero que decidió enfrentarse a las autoridades. Apareció hace 130 millones de años y era un animal parecido al tejón de 1 metro de largo. No parece mucho comparado con el T-Rex y dinos de mayor tamaño, pero era mucho más grande que algunos de esos dinosaurios emplumados de la misma época. Y no solo eso, se los comía. No sabemos exactamente cómo, pero digamos que simplemente el señor R tenía sus propios métodos. Supongo que era para el desayuno. Despegas de la Tierra y estacionas tu nave en algún lugar cerca de la Luna. Ahora estás a casi 380,000 kilómetros de tu planeta natal. Eso es casi 100 Estados Unidos a lo ancho. Ahora sacas un martillo gigante y un enorme cincel utilizando los brazos robóticos de tu nave espacial. Colocas el utensilio en el polo norte de la Tierra y golpeas su cabeza con el martillo. La Tierra se abre como una cáscara de huevo y ves otro planeta. Es Thea o Theia, y se esconde dentro de nuestro planeta, como una yema en un huevo. Habría que retroceder en el tiempo 4.500 millones de años para saber cómo llegó ahí. Esta hermosa nebulosa pronto se convertirá en nuestro sistema solar. El colorido polvo y los diversos restos espaciales se acercan lentamente hacia el centro común. Pronto este rompecabezas de desechos se vuelve demasiado pesado y denso. La temperatura en el interior del gigante aumenta. Pronto llega a ser tan alta que desencadena una reacción nuclear en cadena. Un segundo más y ¡pum! Hay una explosión tan poderosa que las ondas de choque viajan lejos en el espacio oscuro. Y el destello cegador de este estallido puede verse desde el otro lado de la Vía Láctea. Cuando el polvo se aclara un poco, se puede ver que una luz brillante sigue resplandeciendo en el centro mismo de la explosión. Esta estrella recién nacida es el Sol. Pesa tanto como 333,000 tierras. Si el Sol fuera un cubo, se necesitarían 1,3 millones de planetas del tamaño del nuestro para llenarlo. ¿Te interesa un pequeño objeto de ahí, a 150 millones de kilómetros del Sol? Este montón de rocas y lava caliente es la Tierra. En este momento el planeta está ocupado formando su núcleo mientras los océanos de magma se enfrían gradualmente. Pero unas decenas de millones de años después del nacimiento del Sol se observa un extraño objeto que se precipita hacia la Tierra. Es Theia. Este pequeño planeta nació casi al mismo tiempo que el nuestro, y ahora está siguiendo una loca trayectoria en espiral a enorme velocidad. Los científicos creen que Theia era una especie de pelota con la que jugaban Júpiter y Venus. Venus tiraba de ella en una dirección, luego el hermano mayor, Júpiter, la jalaba hacia atrás, pero el Sol constituye el 99,8% de la masa de todo el sistema solar. Por eso, el astro establece sus propias reglas, hace que Theia se mueva casi en la misma órbita que la Tierra. Así que inevitablemente se acercan cada vez más el uno al otro hasta convertirse en vecinos. Vemos que Theia es del tamaño de Marte y tan ancha como el Océano Atlántico desde Nueva York hasta Portugal. No se puede evitar una colisión. Theia viaja hacia la Tierra a casi 14.500 kilómetros por hora. Eso es 11 veces más rápido que la velocidad del sonido. Si el planeta más pequeño choca con la Tierra en un ángulo determinado, lo más probable es que ésta se desgarre, así como la propia Theia. La colisión provocará una enorme explosión visible en otros planetas, incluso en un día luminoso. No quedará más que polvo y escombros en llamas. Incluso si Theia toca ligeramente la Tierra, destruirá un trozo de nuestro planeta del tamaño de Australia. Pero el choque con Theia ocurre en un ángulo perfecto de 45 grados. Golpea la Tierra a una velocidad tremenda. La explosión literalmente vaporiza enormes cantidades de roca y la onda expansiva envía los restos a la órbita de nuestro planeta. Se forma un enorme cráter en el lugar del impacto.
Pronto se llena de lava hirviendo. Los restos de Theia y los fragmentos expulsados de la Tierra comienzan a orbitar nuestro planeta. Según una versión, estos pedazos forman 2 lunas. Al principio viajan juntos, pero un día se acercan demasiado y chocan, formando un gran cuerpo espacial. La otra teoría afirma que todos los fragmentos empiezan a ser arrastrados por los restos de Theia. Un tiempo después forman la luna tal y como la conocemos ahora. Sin embargo, en ese momento del pasado es solo roca al rojo vivo y lava. La colisión en este ángulo inclina ligeramente nuestro planeta y acelera su rotación. Gracias a Theia tenemos diferentes estaciones y 24 horas en un día. La Tierra tiene placas tectónicas. Se trata de enormes piezas sólidas que conforman la corteza de nuestro planeta. Tras la colisión con Theia, comenzaron a romperse y agrietarse. Esto hizo que el carbono, un componente primario de toda la vida conocida en la Tierra, comenzara a moverse por todo nuestro planeta. Entonces la Tierra adquirió una especie de metabolismo. Tras unos cientos de millones de años comienzan a aparecer los primeros seres vivos en nuestro planeta. A lo largo de casi 4.000 millones de años, los organismos unicelulares simples han ido evolucionando hasta convertirse en la vida que vemos hoy. Según los científicos, esta colisión fue un acontecimiento extremadamente raro. La probabilidad de que en algún lugar allá afuera haya un planeta como el nuestro que haya sobrevivido a la misma catástrofe es extremadamente pequeña. Esta puede ser la razón por la que todavía no hemos encontrado rastros de otras civilizaciones en el espacio. Mientras tanto, los restos de Theia siguen aquí, en la Tierra. Por supuesto, no parece un planeta entero metido dentro del nuestro. La mayoría de los fragmentos se han fundido y mezclado con la corteza terrestre. Si quitas la capa superior de nuestro planeta, verás 2 enormes manchas de lava del tamaño de continentes enteros. Están justo debajo de África y el Océano Pacífico. Presumiblemente, estos son los restos de Theia. No se mezclaron con el manto de la Tierra debido a las diferentes densidades. Es como mezclar agua y aceite en un vaso. El aceite siempre flotará sobre el agua y creará una capa uniforme sobre ella, pero si se elevaran estas manchas de lava hasta la superficie, serían 100 veces más altas que el monte Everest. Otros restos de Theia podrían estar en la Luna. Las misiones espaciales Apolo trajeron muchas muestras de suelo para su análisis. Los científicos han llegado a la conclusión de que nuestros satélites se parecen mucho a la estructura de la Tierra. La gente podría perforar profundamente y tomar muestras ahí. Luego analizarían las manchas de nuestro planeta. Si su estructura coincidiera, sería una prueba del 100% de que Theia sí chocó con la Tierra hace 4.500 millones de años. Y así es como tenemos la Luna. Pero por el momento, Theia sigue siendo un tanto misteriosa. Los científicos aún no están seguros de que el planeta haya existido. La idea encaja perfectamente con el modelo de la creación de nuestro satélite. Pero de hecho, esta increíble colisión podría no haber ocurrido nunca. Ahora viajas a 41 años luz de la Tierra hasta el planeta 55 Cancri E. Es aproximadamente 2 veces del tamaño de la Tierra y 8 veces más pesado. Vuelves a sacar tu martillo gigante y lo usas para golpear el cincel. El planeta se resquebraja y ves que es un diamante gigante. La temperatura de este cuerpo celeste es decenas de veces superior a la de la Tierra, y su suelo es rico en carbono. El calor ejerce una gran presión sobre este carbono. Su estructura cambia. Primero se convierte en grafito, un poco más de presión y este material se vuelve diamante. En la Tierra, los diamantes se forman a profundidades por debajo de 100 kilómetros, donde la presión es 50.000 veces mayor que en la superficie. Las temperaturas ahí superan los 1000 grados, es decir, que son tan calientes como el fuego. Los diamantes son expulsados más cerca de la superficie en las erupciones volcánicas. Aún así, hay que excavar minas a 450 metros de profundidad para encontrar estas hermosas gemas. El Golden Jubilee es el mayor diamante tallado y facetado de la Tierra. Pesa tanto como una tableta de chocolate y tiene el tamaño de un hámster. Su precio es de unos $12 millones. Ahora imagina uno del tamaño del planeta entero. Decides volar de vuelta al sistema solar. Tu destino es la luna Europa de Júpiter. Es tan ancha como la distancia entre Seattle y Houston y su masa es menos del 1% de la de la Tierra. Su superficie está encerrada en una corteza helada. Tiene unos 30 kilómetros de espesor. Pero, ¿qué pasa si rompes esta capa con tu martillo gigante? Vaya, Europa está completamente cubierta de agua. Aquí hace mucho frío, 3 veces más que en el polo norte de la Tierra. El agua se convierte en hielo casi instantáneamente, pero el océano bajo la superficie sigue siendo líquido. Europa interactúa gravitacionalmente con Júpiter, al igual que la Luna con la Tierra. Esto crea fuerzas de marea y calienta el núcleo del satélite.
Este funde el hielo que lo rodea. El resultado es un enorme océano 2 o 3 veces mayor que todos los de la Tierra juntos. Los científicos creen que el agua es la base de la vida. Esto puede significar que la vida puede existir en Europa. Podría haber fuentes termales como en el fondo de nuestros océanos. El líquido ahí es probablemente mucho más caliente. Y aunque es probable que la presión y la temperatura en esos lugares sean extremas, es posible que ahí vivan bacterias simples. Europa tiene casi la misma edad que la Tierra. Esto significa que ha habido tiempo suficiente para que aparezcan y evolucionen los organismos vivos. ¿Quién sabe? Tal vez alguna civilización avanzada ya esté floreciendo bajo esta corteza de hielo. Puede que ahora mismo estén construyendo grandes ciudades y soñando con conquistar el espacio, pero lo único que se puede hacer ahora es enviar una sonda al satélite y averiguar si la vida ahí es posible. ¿Has visto una buena película de terror últimamente? Si eres fanático de ellas, entonces sabes apreciar una buena trama. Pero, ¿qué tal si te digo que la madre naturaleza es la mejor guionista de la historia? Los desastres antiguos eran más aterradores que cualquier cinta de terror actual. Desde tsunamis hasta erupciones volcánicas, te sorprenderá la magnitud de estos eventos. Un desastre natural que definitivamente no quieres experimentar es un tsunami. Esas gigantescas paredes de agua barren la costa y se llevan todo a su paso. Y no es nada nuevo para nuestro planeta. Los científicos pudieron reconstruir una línea de tiempo basada en la evidencia que dejaron los tsunamis más importantes. En el norte de Chile, un gran peñasco se encuentra alto sobre el Océano Pacífico. Detrás de él hay un desierto hasta donde alcanza la vista, el desierto de Atacama. Esta piedra de 44 toneladas obviamente no pertenece allí. Es el resultado de un antiguo tsunami. Olas tan altas como un edificio de 6 pisos transportaron peñascos como si fueran guijarros. Los investigadores estiman que esto sucedió en el año 1420. Pero, ¿cómo podrían saber esto? En el siglo XV no había registros escritos en la región. Así que fue hora de un poco de trabajo de detective. Los arqueólogos descubrieron que en la misma época hubo un tsunami en Japón, del otro lado del Océano Pacífico. El suelo tembló frente a la costa de Chile. Así se creó el tsunami. Luego la ola viajó casi 2/5 partes de la circunferencia de la Tierra. Eso sí que fue un tsunami incansable. Pero este no fue el evento aislado. La evidencia sugiere que un evento similar ocurrió hace 3.800 años. Las personas antiguas abandonaron sus aldeas costeras alrededor de esta época. Comenzaron a moverse tierra adentro. ¿Cómo supieron que era el momento de irse? Hay evidencia de erosión debido a fuertes corrientes, signos reveladores de un antiguo tsunami. Como sabes por los libros de texto de la escuela, el oxígeno constituye el 21% del aire que respiramos, pero no siempre fue parte de la atmósfera de la Tierra. El oxígeno estuvo ausente durante la primera mitad de la vida de nuestro planeta. El dióxido de carbono y el metano eran los protagonistas en ese entonces. El dióxido de carbono es el que hace que nuestras bebidas tengan gas. ¿Pero no es el otro gas el que es peligroso? Sí, porque no puedes oler el metano. Y esa es la razón por la que no había vida en la Tierra hace miles de millones de años. Entonces, ¿cómo pasamos del metano al oxígeno? Aquí es donde entran en escena las cianobacterias. Este grupo de microbios comenzó a evolucionar hace unos 2,7 mil millones de años. Estos diminutos microbios dominaron la fotosíntesis, que consiste en convertir la luz solar en energía. Y el subproducto de este proceso fue, lo has adivinado, el oxígeno. Pronto comenzó a escapar del agua y a llegar a la atmósfera. Allí reaccionó con el metano y con el tiempo el O2 lo reemplazó por completo. Los científicos llamaron a este proceso la gran oxidación. Pero, ¿cómo podría ser malo? Después de todo, estamos vivos gracias a ello, ¿no? Todo este oxígeno actuó como un veneno para los organismos anaeróbicos. Y no, estas no eran formas de vida que no hacían aeróbicos o pilates. El término simplemente significa que estos microorganismos no necesitaban oxígeno para crecer. Demasiado oxígeno y estarían muertos. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Los científicos hablaron de un exceso de oxígeno que cambió la atmósfera de la Tierra para siempre. La desaparición de la mayoría de los organismos anaeróbicos fue un ejemplo temprano de un evento de extinción. No les gustaba la atmósfera en ese momento y decidieron echarse atrás. Pero mira el lado bueno, dejaron espacio para que los humanos amantes del oxígeno entraran en escena. Vayamos a Turquía. No a los complejos de la costa que los turistas visitan en verano, sino a la región de Anatolia en el sureste del país.
Göbekli Tepe es el sitio de templo más antiguo conocido en el mundo. Se remonta al período neolítico. Allí los científicos encontraron un pilar de piedra que narra una historia de un antiguo desastre. Presumen que es conmemorativo. Hoy en día los humanos aún construyen estructuras similares para marcar un evento importante o una persona. Un ejemplo es el monumento a Washington, que fue erigido en honor al primer presidente estadounidense. Pero la columna en Turquía no conmemora un evento feliz. Los científicos creen que muestra un suceso devastador. Un cometa chocando contra la Tierra. El evento debió haber sido destructivo. También hay otros signos en el monumento. Estos símbolos se alinean con la configuración de las estrellas en el cielo nocturno del año 10.950 a.C. La fecha dejó asombrados a los investigadores. Coincidía con una investigación anterior de una muestra de núcleo de hielo en Groenlandia. Esto demostró que un fragmento de cometa impactó nuestro planeta aproximadamente al mismo tiempo hace 13.000 años. El sitio arqueológico fácilmente podría haber sido observatorio antiguo. Y quien trabajara en ello observó un evento catastrófico. El impacto debió ser tan poderoso que cambió el eje de rotación de la Tierra. Ese es el polo imaginario que atraviesa nuestro planeta de arriba a abajo. Ese antiguo cometa debió tener un impacto tan fuerte como para desequilibrar nuestro mundo. ¿Has oído hablar de la ciudad de Tal el Hammam en el valle del río Jordán? La razón por la cual tu respuesta probablemente sea no es que la ciudad no existe hoy en día. Desapareció por completo alrededor del año 1650 a.C. Fue una de las 3 ciudades principales en esta parte del Medio Oriente. En conjunto, estas 3 urbes tenían una población mayor que Palm Spring hoy en día. En su momento, Tal el Hammam era una metrópolis. Incluso tenía edificios altos, construcciones de 5 pisos hechas con ladrillos de barro. Pero los arqueólogos encontraron marcas extrañas en ellos. Los ladrillos se derritieron al estar expuestos a altas temperaturas. Sí, suena la alarma. Algún tipo de desastre había causado un gran incendio. Los hallazgos arqueológicos señalaron a un sospechoso de tal daño, una roca del espacio. Entonces, ¿dónde estaba el cráter? Este cometa o asteroide nunca llegó al suelo. Viajaba a alta velocidad, por lo que se desintegró antes de impactar. Un evento así se llama estallido aéreo. El estallido aéreo de meteoros más grande presenciado ocurrió sobre Tunguska, en el norte de Asia, en 1908. Los científicos estimaron que la explosión aérea de Tal el Hammam ocurrió a 4 kilómetros por encima de la ciudad. Este evento liberó una gran cantidad de energía. La temperatura del aire subió rápidamente a 2000 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente como para prender fuego a la ropa y la madera al instante. Los ladrillos de barro y las herramientas de metal comienzan a derretirse cuando se exponen a tal calor. Esto explicaría la evidencia desenterrada por los científicos. Pero hubo un hallazgo más: sal. El evento fue tan poderoso que distribuyó sal sobre la región alrededor del Mar Muerto. Cualquier agricultor te dirá que el suelo salado y los cultivos no se llevan bien. Por ende, la gente comenzó a alejarse de la zona. Ya no podían cultivar alimentos. Imagina una isla con pueblos encalados, rodeados por un mar azul zafiro. Un lugar así existe en realidad. Es la isla de Santorini, en Grecia. Pero la historia de este sitio esconde un relato de destrucción. La isla es de origen volcánico. Esto significa que una violenta erupción la creó hace unos 3000 años. Ahora hay 2 islas. La más grande tiene forma de herradura. Cuando las miras desde arriba, las 2 islas parecen formar un círculo. Eso es porque alguna vez fueron una sola isla. Había una gran montaña y tenía forma redonda, pero todo cambió casi de la noche a la mañana. Una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia humana desgarró Santorini. La tierra tembló, se formaron tsunamis y nubes de ceniza llenaron el cielo. Una imagen aterradora. Las personas sintieron la erupción a cientos de millas de distancia. Cuando todo terminó, el agua de mar se precipitó en la caldera del antiguo volcán. Por eso el agua de la laguna tiene un color tan hermoso. Los científicos saben tanto sobre el pasado de Santorini gracias a un asistente poco probable: un árbol. El árbol de enebro, para ser exactos. La gente usa su madera aromática para todo, desde la creación de muebles hasta la fabricación de lápices. En la isla griega, sus anillos revelaron la historia de la antigua erupción. A medida que un árbol crece, no solo lo hace hacia arriba, también se expande lentamente. Cada nueva capa de corteza añade un anillo al tronco. Se necesita un año para que se forme un anillo. Y en Santorini, un anillo es inusualmente pálido.
Los científicos hicieron los cálculos y voilà, dataron la erupción en el 1560 a.C.